A continuación escucharemos a Nadia Ketic, que es maestra en educación física y licenciada en fisioterapia, hablarnos de la rehabilitación de las lesiones de la unión miotendinosa de los isquiotibiales. Bienvenida. Gracias, doctor. Maestra. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación y gracias a mi equipo. Levanten la mano, un saludo que vino desde Medellín a acompañarnos en este evento. Vamos a hacer una propuesta muy clara, muy sencilla. Entre cada concepto, ustedes van a observar un ejercicio exclusivo para los isquiotibiales que puede ir desde la isometría hasta el ciclo estiramiento-acortamiento. Solo repasemos que los isquiotibiales están ubicados en la región posterior del muslo, son el semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, y que tiene dos funciones básicas. Las principales son flexores de rodilla en mejores condiciones biomecánicas con la rodilla en flexión, y son extensores de cadera en mejores condiciones biomecánicas con la rodilla en extensión. Esto es muy importante porque si vamos a hablar de lesiones de la unión miotendinosa, tenemos que elegir muy bien el estímulo que le vamos a aplicar a ese grupo muscular y a esa unión miotendinosa. Aquí tenemos un ejercicio sencillo de contracción isométrica de cuádriceps, estiramiento de isquiotibiales y de toda la región posterior. No significa que estos ejercicios son los que hay que aplicar. Recordemos que no rehabilitamos una lesión, sino que rehabilitamos un paciente. Dependiendo del paciente, dependiendo de sus expectativas, elijo el ejercicio. La acción principal, aunque pensemos que los isquiotibiales son flexores de rodilla y extensores de cadera, la función principal es excéntrica, es decir, que el origen y la inserción del isquiotibial se alejan durante la contracción de tensión. Eso es una contracción excéntrica. Aquí tenemos un squat invertido con contracción de cuádriceps isquiotibiales, en donde al flexionar hago el frenado excéntrico y cuando extiendo hago el estiramiento de los isquiotibiales. Una lesión muscular es simplemente un daño en la estructura normal del músculo. Y la lesión en la unión miotendinosa o en los isquiotibiales puede ocurrir en el tejido conectivo, en el tejido contráctil o principalmente en la unión miotendinosa. Por lo general, las lesiones musculares del isquiotibial no están en la mitad del vientre muscular, son o en la unión miotendinosa proximal o en la unión miotendinosa distal, y eso lo vamos a observar más adelante. Este es un ejercicio sencillo de estiramiento de isquiotibiales, gastronemios, fascia plantar, toda la cadena posterior que uno debe incluir en cualquier lesión de isquiotibiales. Las lesiones de la unión miotendinosa son las que más se presentan en cualquier actividad física, sea recreativa, sea para la salud o sea del alto rendimiento. Si aquí preguntamos quiénes trabajan en el alto rendimiento, creo que son muy pocos los profesionales que se desempeñan en el alto rendimiento. En el alto rendimiento son los elegidos, pero eso no significa que la rehabilitación o el tratamiento médico o el protocolo o la guía en el proceso de rehabilitación sea diferente. Nosotros rehabilitamos igual a un deportista de alto rendimiento o igual a una lesión de isquiotibiales de una persona que es ciclista o atleta aficionado. Y esas lesiones de la unión miotendinosa tienen un amplio espectro. Pueden ir de un simple dolor muscular de aparición tardía. Trabajé ayer isquiotibiales, trabajé excéntricos, trabajé ciclo estiramiento, acortamiento con altas cargas y al otro día presento dolor muscular de aparición tardía. Me confundo, puede ser fatiga, puede ser contractura o puede ser distensión. Y el amplio espectro es porque puede ir hasta el extremo que ya todos han mencionado, puede ser una ruptura parcial o una ruptura completa. Aquí tenemos un ejercicio combinado, miren que
El isquiotibial de la extremidad derecha está en extensión, haciendo flexibilidad, pero el contralateral, la pierna que está en flexión, está haciendo cadena cinética cerrada con contracción muscular de glúteo y de isquiotibial, está haciendo fuerza de isquiotibial. Combino la flexibilidad con la contracción muscular. Yo creo que aquí no hay que detenernos. Factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos, todo lo que tiene que ver con la estructura del músculo, no son modificables. Podemos hacer estímulos que me ayuden a prevenir las lesiones en esa unión miotendinosa a través de entrenamientos o de ejercicios específicos. Los excéntricos son los que tienen que ver con el entrenamiento. Esos todos son modificables. Y por lo general, las lesiones de la unión miotendinosa, cuando se someten a altas cargas, cuando hay fatigas musculares, cuando hay mala planificación del entrenamiento deportivo, cuando hay déficit de fuerza, todos factores modificables que involucran a todo el departamento, al médico del deporte, al ortopedista, al preparador físico, al kinesiólogo, al rehabilitador de campo o al rehabilitador del consultorio. Este es un ejercicio isométrico específico de isquiotibiales con la rodilla en flexión. Estimulo la región proximal y la región distal. Hablemos un poco de los factores de riesgo intrínsecos. Fragilidad en la unión miotendinosa. Cuando yo hablo de unión miotendinosa es cuando el músculo se une con el tendón y es ahí donde más ocurren las lesiones. ¿Por qué? Porque es el sitio de aposición o de eliminación de sarcómeras, en donde se transmite la fuerza del músculo al tendón. El músculo nunca activa solo, el músculo transmite, es la zona de transición de fuerzas, y al ser un sitio de aposición o eliminación de sarcómeras, las sarcómeras se convierten en sarcómeras muy rígidas y eso les quita capacidad de maleabilidad y les proporciona rigidez. Y cuando hay rigidez, el músculo que es sometido a altas velocidades, pero que es un músculo que se estimula con la fuerza, lo somete a lesión y es cuando aparece la lesión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicios que mejoren la maleabilidad de esa transmisión de fuerzas del músculo hacia el tendón. Aquí tenemos el mismo ejercicio de isquiotibiales con rodillas en flexión. Al subir la cadera, pongo la cadera en neutro, estimulo también el glúteo mayor. Recordemos, isquiotibiales son flexores de rodilla en mejores ventajas biomecánicas con la rodilla en flexión y en mejores ventajas biomecánicas para la extensión cuando la rodilla está en extensión. La configuración arquitectónica de la unión miotendinosa. Resulta que la unión miotendinosa de los isquiotibiales tiene un ángulo de pinación, que es ese ángulo que está entre la fibra muscular y la dirección del tendón. En los isquiotibiales y en la unión miotendinosa ese ángulo de pinación es muy grande y entonces eso les confiere mucha fuerza pero poca velocidad. Y las lesiones de los isquiotibiales por lo general no aparecen cuando el deportista o el paciente hace squat o media pierna o extensión en máquina al gimnasio. Aparecen cuando frena, cuando despega, cuando corre, cuando salta y aterriza. Es decir, cuando está haciendo estímulos a altas velocidades, pero por sus características no tiene la capacidad de responder a ese estímulo, no está preparado para responder a ese estímulo y se lesiona. Aquí tenemos otro ejemplo de ejercicio de isquiotibiales con estímulo de glúteo mayor, rodillas en extensión, con un balón que estimula también el centro, el core, que de eso vamos a hablar mañana, la importancia del core en cualquier programa de rehabilitación. Los isquiotibiales también son unos músculos penados. ¿Eso qué significa? En la conferencia anterior, una de las diapositivas muy interesante es músculos penados, es que esa
Ese tendón recorre gran parte del recorrido del músculo. Tiene una unión miotendinosa muy larga, muy larga. Si ustedes analizan la unión miotendinosa del isquiotibial proximal o distal, tiene un largo recorrido. Eso lo somete también a mayor posibilidad de lesión. Aquí tenemos un ejercicio de movilidad de cadera con estimulación del core, pero cuando ella lleva la pierna adelante está en extensión completa del isquiotibial. Está haciendo movilidad de cadera, contracción isométrica de cuádriceps, pero extensión o flexibilidad del isquiotibial. También lo mencionaron, los isquiotibiales son músculos biarticulares, pero esto tiene una característica muy importante. Los músculos biarticulares atraviesan dos articulaciones. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy haciendo flexión de rodilla en la máquina de un gimnasio que estoy en flexión de cadera, estoy sentado, la porción proximal está en contracción isométrica, mientras que la contracción distal actúa en concéntrico o en excéntrico, y eso somete a mayor tensión a los isquiotibiales, ya sea proximal o distal. El origen y la inserción nunca se contraen de manera simultánea e igual con la misma contracción. Una porción isométrica, la otra excéntrica, una concéntrica, otra excéntrica, y eso me aumenta la posibilidad de lesión. Y comparte características biarticulares con otros tres grupos musculares, con los gastronemios, con el aductor del muslo y con el recto anterior del muslo. Y si ustedes analizan las lesiones más frecuentes musculares en miembros inferiores, no son en el tibial anterior, no son en el vasto externo del cuádriceps, no son en el glúteo medio, no son en el glúteo mayor, son en los 4 grupos musculares biarticulares de miembros inferiores. Aquí tenemos un ejercicio de movilidad, core, glúteo medio. El cerebro nunca piensa en función de un músculo, el cerebro siempre piensa en función de un movimiento. Cuando rehabilito un músculo biarticular, no me enfoco en el isquiotibial, trabajo la pelvis, trabajo la columna, trabajo la rodilla, trabajo el tobillo, trabajo el centro, trabajo la coordinación entre miembro superior y miembro inferior para poder darle posibilidades a ese deportista que se recupere de manera eficiente. Lo mencioné, los 4 grupos musculares que comparten características de riesgo, atraviesan 2 articulaciones, son grupos musculares muy fuertes y son poco elásticos y actúan en contracciones excéntricas en la gran mayoría de actividades deportivas, recreativas o de alto rendimiento. Es que si yo juego fútbol con un equipo aficionado, estoy corriendo a la máxima velocidad que un equipo profesional, estoy sometido al mismo riesgo y por eso tengo que conocer las características de riesgo para poder generar estímulos idóneos para que mejoren su función, mejoren su desempeño y podamos prevenir lesiones. Esto es un ejercicio en cadena cinética cerrada de estiramientos de gastronemios, sóleo e isquiotibiales. También comparten otras características de riesgo. Mire, son tónicos. Los isquiotibiales son biarticulares, son posturales, tienen tendencia al acortamiento y ustedes pueden hacer el paralelo. Hagan un estiramiento de isquiotibial y hagan un estiramiento de glúteo menor. El estiramiento del glúteo menor, no hay problema, todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque es un músculo alargado, es un músculo fásico, es un músculo que no tiene fuerza, constantemente está en alargamiento, mientras que los músculos antigravitatorios o posturales tienen tendencia al acortamiento. Estire aductores, estire gastronemios, estire isquiotibiales y recto anterior del muslo, solo la sensación subjetiva es distinta. Tenemos otro ejercicio de isquiotibiales, es un ejercicio de core, con brazo corto de palanca, rodillas en flexión, trabajo la rotación pélvica posterior, trabajo el centro, trabajo glúteo mayor
y trabajo cadena cinética cerrada. Es un ejercicio simplemente de propiocepción en superficie estable en rangos seguros para isquiotibiales y para miembros inferiores. Los isquiotibiales tienen un tipo de fibras predominantes, son músculos biarticulares, tienen función básica de movimiento. Ellos no trabajan quietos, ellos frenan. Cuando yo juego fútbol y voy a frenar, actúa en contracción excéntrica. Actúa en contracción excéntrica con el ligamento cruzado anterior, son sinergistas del ligamento cruzado anterior. Por eso cuando yo me lesiono el ligamento cruzado anterior, los músculos más importantes para la rehabilitación son los isquiotibiales, no el cuádriceps. El cuádriceps es el sinergista del cruzado posterior, pero el isquiotibial es acción de frenado junto con el ligamento cruzado anterior. Son posturales y se activan en acciones excéntricas a altas velocidades. Por eso es muy importante en todos los programas de prevención y de rehabilitación incluir ejercicios excéntricos de isquiotibiales. Ese es el mismo ejercicio en cadena cinética cerrada, amplío el ángulo, tiene que subir muchísimo más la cadera, aumento la dificultad, aumento el ángulo del recorrido del ejercicio, eso aumenta la intensidad o la carga del ejercicio. Las sarcómeras, dijimos que las sarcómeras, esa unión miotendinosa es cuando las sarcómeras se vuelven muy rígidas, eso es un concepto fisiológico, pero cuando se vuelven más rígidas no tienen respuesta rápida ante su estímulo. Entonces se dice, aunque sea teóricamente, que los estímulos que yo le impongan pueden mejorar el funcionamiento y la respuesta fisiológica de ese reclutamiento de sarcómeras. ¿Cómo hago yo que las sarcómeras respondan a estímulos donde no haya tanta rigidez y respondan a estímulos de velocidad? Con ejercicios excéntricos, con ejercicios del ciclo estiramiento-acortamiento, con ejercicios en fases de aterrizaje, con ejercicios explosivos, con ejercicios de fuerza reactiva, máxima potencia en el menor tiempo posible. Eso hace que esa unión miotendinosa de los isquiotibiales sea muchísimo más eficiente y eficaz. Otro ejercicio de isquiotibiales y glúteo mayor, aumento el grado de dificultad, cambio el estímulo, cambio el eslabón, ya es un balón, ya no es una superficie estable, el balón se mueve para todos los lados, miren los hombros, no cambia su dirección, están siempre en el mismo punto, estoy estimulando glúteo mayor e isquiotibiales sobre un balón terapéutico. La fuerza muscular elástica también es súper importante tener este concepto fisiológico en los programas de rehabilitación. Se dice que la capacidad para mejorar la fuerza muscular elástica está dada por los estímulos que me mejoren el reclutamiento o la coordinación intramuscular, que tengamos la capacidad de reclutar más unidades motoras de ese grupo muscular específico. Y cuando yo mejoro la fuerza muscular elástica con estímulos específicos que puedo imponer en el entrenamiento o en el programa de rehabilitación o de prevención, absorbo mayor energía, mejoro la respuesta motriz. Otro ejercicio, en cadena cinética cerrada, cambié el eslabón, ya no están las piernas, ya está en la espalda, aumento la dificultad para el core, pero con el mismo objetivo, ejercicios exclusivos para isquiotibiales. El estado del tejido conectivo también es muy importante tenerlo en cuenta. Hay un modelo que es el reclutamiento o el programa de Hills y que está dado por eso. Hay personas, está dada por el tipo de miosina que tiene esa persona. Hay estudios en donde estudian todo ese componente muscular y fisiológico de todas las enzimas y de todas las proteínas musculares, y por eso hay personas que son más propensas genéticamente a sufrir lesiones de la unión miotendinosa que otros. Tenemos un equipo, todos entrenan igual, todos calientan, hacen contracciones excéntricas, trabajan velocidad, trabajan la recuperación, pero siempre hay unos
que siempre tienen lesiones en la unión miotendinosa o en los grupos musculares, y otros que nunca se lesionan de la unión miotendinosa, y parece ser que eso tiene que ver con factores genéticos. Este es un ejercicio excéntrico, el nórdico, que es muy común. Cadera en neutro, estoy estimulando rodillas en flexión, estimulando, alargo, acerco el origen y la inserción durante una tensión muscular. Ahora los factores extrínsecos, no me voy a detener mucho en esto, pero si tenemos entrenadores, preparadores físicos, pues esa está clave. Factores que yo puedo modificar y que tengo el deber ser de modificar. Errores en el mal o en la mala planificación del entrenamiento deportivo o del programa de rehabilitación, no entrenar, entrenar mal o entrenar en exceso, también me genera lesiones en los isquiotibiales, y el manejo inadecuado de las cargas. No hacer calentamientos idóneos, llegar preciso a la hora del partido, a la hora de la carrera, cargas de trabajo inadecuadas, desacondicionamiento físico, esos que corren la maratón, pero que se preparan 2 o 3 semanas antes, y yo soy capaz de correr una maratón, o yo soy capaz de hacer una carrera en ciclismo sin tener un previo entrenamiento. Y el uso de implementos inadecuados, han hablado del calzado, del terreno, de la ropa, de la hidratación, de la raqueta. El solo cambio en jóvenes del peso de la raqueta puede generar lesiones en el hombro, y para eso, ¿qué se necesita? Comunicación entre el equipo, cambio de raqueta, está preparado, tiene buena fuerza, ¿qué le falta? Tiene disquinesia, puedo hacer el cambio del implemento, es simplemente comunicarse entre el equipo. Y estos 3 factores sí son muy importantes, porque estas son la base del programa de rehabilitación de las lesiones de la unión miotendinosa. Poca flexibilidad, músculos tónicos acortados, simplemente hago un programa de flexibilidad estático, pasivo, excéntrico dentro del programa de rehabilitación y preventivo. Inadecuados niveles de fuerza. Es decir, ¿cómo entrenamos? Por un lado, a los deportistas de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento no puede ir a un gimnasio a hacer pectoral mayor en máquina, y mucho menos sentado a hacer aducción en máquina. El deportista de alto rendimiento tiene que hacer media pierna, tiene que hacer squat, tiene que hacer peso muerto, tiene que hacer cargadas, tiene que hacer arranques. O sea, estamos hablando del alto rendimiento, unos niveles de fuerza diferentes al aficionado. Y el último aspecto supremamente importante, todos aquellos que hacen una rehabilitación incompleta por presión del equipo, del resultado, de la marca, del patrocinador, son los que recaen, recidivas de lesión. ¿Cuánto se necesita para una lesión del cruzado anterior? Lo que se necesite, rehabilitación completa. No, me estoy sintiendo muy bien, entra al campo, lesión, vuelva y pare, vuelva y opere. O sea, no se rompe el cuadro clínico. Entonces, muy importante estimular y motivar al paciente para que haga el programa de rehabilitación completa. El mismo ejercicio excéntrico de isquiotibiales, y le ponemos un estímulo de pliometría para miembros superiores. Recordemos que la pliometría o el ciclo de estiramiento-acortamiento no es exclusivo de los miembros inferiores. Para ser lanzador de jabalina o para jugar voleibol, yo tengo que hacer excéntricos y pliométricos de miembros superiores. El mismo ejercicio con un eslabón en el centro. Va adelante y tiene que vencer la resistencia del resorte. El resorte lo quiere traer, la deportista tiene que frenar. Trabajo el core, el excéntrico, isquiotibial. Estiramiento de isquiotibiales, y termino con un ejercicio de core. Y me devuelvo, pego el tronco, aumento el estiramiento de los isquiotibiales. Aumento la dificultad en superficie inestable, aumento el ángulo. Entonces tiene que bajar más, tengo que estirar más los isquiotibiales.
No me voy a extender, pero dijimos que para prevenir las lesiones necesitamos flexibilidad, necesitamos excéntricos, necesitamos pliométricos. Miremos algunos beneficios de la flexibilidad. Son útiles para reducir la resistencia del tendón, son útiles para disminuir la rigidez de las estructuras de la unión miotendinosa, me mejoran la maleabilidad y adaptabilidad de la unión miotendinosa, me favorecen la deformidad de la unión miotendinosa. La unión miotendinosa tiene que ser deformante, maleable, que sea capaz de moverse de manera coordinada ante los estímulos terapéuticos, y me promueve la ruptura de enlaces cruzados. Recordemos que la rigidez de los enlaces cruzados son los que me favorecen una muy mala cicatrización. Esas lesiones de unión miotendinosa o de vientres musculares que queda como con un aspecto anormal de su recorrido es porque no se hicieron los estímulos adecuados en las primeras fases de rehabilitación. Otro ejemplo de ejercicios para los isquiotibiales: flexibilidad, core, y estimulo el glúteo mayor desde posición neutra extensión, porque los isquiotibiales también son extensores de cadera. Otro estímulo de isquiotibiales: excéntrico, voy adelante, cadera y talones en posición alineada. Mientras más llevo la mano adelante, más alargo el isquiotibial en contracción excéntrica. Los ejercicios excéntricos, recuerden que los excéntricos son ejercicios que me permiten mejorar la fuerza muscular, absorben energía, y una vez yo pueda responder ante otro estímulo, me permite que el ejercicio sea mucho más rápido, mucho más explosivo y mucho más potente. Los ejercicios excéntricos me permiten que sean muy funcionales y que se mantengan en muy buena forma. Cuando yo bajo una escalera, eso no es un concéntrico. Cuando yo bajo la escalera, es un excéntrico de isquiotibial y de cuádriceps. Si yo me dejo ir, es porque me falta fuerza excéntrica simple para una actividad de la vida diaria. Me permite lograr adaptaciones muy importantes en la unión miotendinosa, me reorganizan el colágeno. Cuando hay ruptura de todos esos enlaces y de todos esos procesos de cicatrización de las fibras musculares, los ejercicios excéntricos me favorecen ese proceso de cicatrización y me estimulan el metabolismo del tendón. Este es un ejercicio. La pierna derecha hace una cocontracción de cuádriceps e isquiotibiales y la pierna izquierda hace un estímulo de extensión de cadera, es decir, estimulando el isquiotibial para la extensión y en la pierna derecha su función específica de excéntrico en la flexión. Este es un ejercicio de estiramiento de isquiotibiales y gastronemios y fascia plantar, porque aumento el ángulo de dorsiflexión. Otro ejercicio de estiramiento de isquiotibiales. La pierna de abajo está en contracción isométrica con contracción muscular y la pierna derecha hace una cocontracción muscular. Contraigo el cuádriceps estirando y manteniendo el estiramiento de los isquiotibiales. Este es un ejercicio en donde la eficiencia biomecánica se muestra claramente. Es extensor, accesorio en la extensión de cadera con la rodilla en extensión. Voy desde flexión de cadera, voy hacia la extensión, estimulo el glúteo mayor, pero estoy estimulando también los isquiotibiales. Muchas gracias.